Tuve acá, tuve acá la iglesia más grande que había en San Cristóbal, que es donde estoy ahora, San Cristóbal. En su época fue la iglesia más grande que tenía unos 700 miembros. Después yo me fui a Argentina con mi familia a seguir el ministerio allá. Allá eh, me separé pues de común acuerdo con la madre de mis hijos, me regresé a Venezuela. Yo amo mucho este país. Amo mucho San Cristóbal porque cuando Dios le da a uno promesas, uno tiene que creer las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple lo que Él promete. Y bueno, quiero decirles que yo tengo en la actualidad 69 años, de los cuales ya 53 he trasegado en la vida cristiana. Yo me hice cristiano en el eje cafetero, en Circasia, allí en el campamento de Benecer de la Alianza Cristiana. Fuimos a un retiro y allí el 20 de enero de 1972 yo recibí a Cristo. Y desde ese día que recibí a Cristo al otro día, yo quería ya dejar todo lo que usualmente yo hacía porque quería ser un misionero. En esa época le llamaban coordinador. Y sí, sí, ya me fui a Cali a estudiar y ahí estuve, me gradué y bueno, estaba haciendo ministerio en Cali. La mayor parte del tiempo yo estuve en Cali porque yo estaba en la oficina internacional allí en Cali. Después fui a Ecuador, después a fundar el ministerio en Ecuador, después a Panamá, también allí a fundar el ministerio. Después de Panamá fuimos a Costa Rica, luego a Perú, después volvimos a Venezuela y en Venezuela duramos alrededor de 17, 18 años en esa época y de ahí nos fuimos a Argentina. Y bueno, allá mis hijos, tengo dos hijos en Argentina, la madre de mis hijos también es pastora allá, mi hijo menor está en España y yo estoy aquí en San Cristóbal, Venezuela, donde siempre he estado haciendo el ministerio. Y bueno, conozco bastante lo que es el ministerio y la gente aquí en Venezuela y por eso me gusta estar aquí. Y bueno, ahorita que estamos retomando nuevamente con algunas personas el ministerio, pues yo he sacado conclusiones sobre todos estos años de ministerio. Y yo soy periodista, trabajo aquí en la televisión, soy el jefe de prensa de un canal de televisión y doy las noticias diariamente. Eh, entonces, soy muy observador y crítico, observador y crítico del comportamiento de nosotros los seres humanos. Pero apuntado esto a la vida cristiana, yo me he dado cuenta de que la mayoría de cristianos son inmaduros, tienen una inmadurez muy grande y no tienen profundidad y son como esos personajes que habla el Señor en la parábola del sembrador. Hay unos que son muy superficiales, otros más superficiales que los otros y otros peor de superficiales y solamente hay un grupo, una minoría, un remanente pequeño entre todo lo que es la iglesia del Señor, que son personas que se preocupan por madurar, por profundizar, por ser gente de contenido. Porque es que el problema que uno tiene es que la gente se preocupa más por pedir y pedir y pedir y pedir, pero no en profundizar y poder llevar ese mismo mensaje a las demás personas.
Y lamentablemente uno se encuentra en el día a día con muchos cristianos que son malas personas, mala gente, créame, mala gente. Quizás la lucha más grande que uno tiene es con los cristianos mala gente. Kapuczynski, que era un profesor de periodismo, él decía, ninguna persona, ninguna mala persona podrá ser un buen periodista, un buen ciudadano, un buen vecino, un buen cristiano, no. Entonces, yo decía, bueno, nosotros tenemos que aspirar a ser buenas personas. Y una buena persona está caracterizada por una persona que vive llena y controlada por el Espíritu Santo. Porque una persona llena y controlada por el Espíritu Santo es una persona que experimenta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, esos 9 ingredientes forman parte del fruto del Espíritu y es lo que uno debe evidenciar en su vida diaria. Y si uno evidencia todas esas cosas, pocos problemas va a tener o cuando tenga problemas los va a poder enfrentar sabiamente. Y entonces, yo me he dedicado últimamente a estudiar con mi gente la palabra de Dios, pero a estudiarla, por ejemplo, en los devocionales de todos los días, ahorita vamos estudiando Primera de Corintios. Pues vamos estudiando de corrido, de corrido, de corrido. De paso leemos toda la Biblia y vamos estudiando y explicando cada pasaje. En las reuniones de los sábados yo estoy haciendo un estudio, en este caso de Mateo, y ya vamos por Mateo capítulo 23. Que es lo que quiero compartirles a ustedes en esta noche. En el capítulo 23 de Mateo, entre muchas otras cosas que el Señor les ha planteado allí, o que por lo menos Mateo ha plasmado allí acerca de lo que Jesús decía, él está hablando palabras muy duras y se las está hablando a los fariseos y a los escribas. Eh, Está haciendo una serie de denuncias contra los escribas y los fariseos por medio de las cuales el Señor describió el efecto de la conducta de los líderes religiosos sobre otras personas y el carácter de sus acciones. En el pasaje que vamos a ver hoy, bueno, vamos a ver hoy Mateo 23 del 3 hasta el 24, 3. Y vamos a ir estudiándolo mm, paulatinamente, paso por paso, para que ustedes vean cómo es que se hace la cosa. Miren el versículo 23 del capítulo 23 de Mateo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Fíjense que aquellos personajes eran meticulosos y llegaban tan lejos en el cumplimiento de la práctica de contribuir con la décima parte de sus posesiones, que ellos la aplicaban a las más pequeñas especias como la menta, el eneldo y el comino. Pero habían descuidado los temas más importantes de la ley que podían haberles conducido hacia la persona de Jesucristo. Versículo 24, él les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y estas palabras revelan sentido del humor, ¿verdad? Yo me imagino que muchos de la multitud que conocían bien a los escribas y fariseos habrán reído, aunque el Señor estaba hablando muy en serio, eso sí. Y así también muchas personas de hoy se preocupan por observar y cumplir ciertos requisitos sin importancia, a veces relacionados con costumbres sociales, y sin embargo pasan por alto cosas importantes, cuestiones éticas de conducta, como por ejemplo dañar la reputación
de una persona. Fíjese, la palabra de Dios es el manual de vida. Y si nosotros retrotraemos la palabra de Dios a nuestra experiencia, hoy en día nos damos cuenta que esa palabra sigue vigente. Continuemos leyendo el versículo 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el vaso, el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ustedes se dan cuenta que el lenguaje de Jesús es un lenguaje extremadamente duro como no lo había tenido en otra expresión, en otro tiempo. Recordemos, para que nos ubiquemos históricamente, Jesús estuvo solamente durante toda su existencia, estuvo solamente 6 días en Jerusalén. Y estos eran los momentos, recuerdan que él entra, hace su entrada triunfal a Jerusalén y allí más o menos está, luego sale de Jerusalén y se va a Betania y está por allí en los alrededores, pero él solamente estuvo en total 6 días en Jerusalén. Conocía muy bien porque él cada rato iba al templo a Jerusalén en motivo de las fiestas religiosas, de las ceremonias, etcétera, etcétera. Pero iba y salía, no se quedaba allí en Jerusalén. Creo yo que se quedaba en la casa de Marta y María y de Lázaro, que quedaba en Betania, ahí cerca, como decir en la Tebaida, allá se quedaba. Y entonces, allí el Señor estaba mencionando y haciendo el énfasis en los aspectos externos de la religión. Y esto se podía aplicar hoy a muchos sectores del cristianismo que están diligentes en mantener una apariencia atractiva y de piedad que incluyen el lenguaje, los gestos, y aunque se despreocupen de aspectos internos, como el problema del pecado, incluso la palabra pecado resulta poco atractiva o fuera de lugar. Yo últimamente he ido observando que la verdadera adoración en la iglesia ha estado ausente, ya no está presente en la iglesia. La iglesia está preocupada por el show, por la decoración, el adorno, la orquesta, la danza y todas estas cosas. Antier asistía a un sepelio de una discípula que su familia está asistiendo a otra iglesia, pero me llamó la atención una cosa. Es la primera vez que yo veo que el pastor lleva el grupo de danza a un velorio. Y perdóname la expresión típica venezolana, pero yo decía, ¿a dónde hemos llegado, no? No digo la palabra mejor, pero ¿a dónde hemos llegado? Danza en un velorio, ¿sí? Y cuando usted va a las iglesias, usted encuentra el show, el espectáculo, pero la adoración a Dios, la genuina alabanza y adoración completamente ausentes. Incluso los mensajes son mensajes de motivación, de éxito, bueno, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la profundidad de la palabra de Dios. Y me he vuelto como alérgico a todo eso. Por eso me he hecho el propósito de enseñar con mi gente y a toda la gente que yo tenga la oportunidad, enseñarle Biblia. Escudriñemos la Biblia, la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a dar madurez. Ella es la que nos hace maduros, gente de contenido.
doctrinalmente claros, de tal manera que nadie nos pueda venir a engañar. Hoy en día, uno se da cuenta que los cristianos se dejan engañar tan fácilmente por el espectáculo, por el show, por todas estas cosas. Y entonces uno trabaja arduamente, dobla rodillas, hace su trabajo, estudia la Biblia y de pronto vienen otros faranduleros y se llevan los discípulos, se los llevan, los cautivan. Y sí, pero es sencillamente, en parte uno tiene la culpa porque uno no los lleva a la profundización de la palabra para que maduren, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo, fíjese que eso que está ocurriendo hoy ocurría en la época de Jesús. Y él les está diciendo que todas las ceremonias externas no pueden limpiar la corrupción interna. Los fariseos poseían el ritual en vez de la realidad, la formalidad en vez de la fe y la liturgia. Y en lugar de Dios, no se dice aquí que el exterior no tuviera que estar limpio, pero se da una impresión falsa cuando hay corrupción en el interior y no en el exterior. Y el lugar para comenzar la purificación es la parte interna. ¿Se acuerda por qué Dios tuvo un trato tan particular con David? Porque resulta que David, Dios miraba, era el corazón. Y a pesar de todas las equivocaciones, los yerros que cometió David, tenía un corazón genuino para con Dios. En los versículos 27 y 28 nos llevan más lejos en esta enseñanza. Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas. Recordemos que Jesús les estaba hablando de una manera particular a escribas y fariseos. Pero aquí les dice hipócritas. Y claro, también los discípulos estaban allí, los apóstoles. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, ¿qué se imagina usted que el Señor le hablara a uno de esa manera, así, directamente? No, lo deja devastado, como para no poderse levantar de allí, porque son las palabras del Señor. Y entonces el Señor aquí utiliza una estremecedora figura de lenguaje. Así como previamente dijimos que el vaso y el plato limpios por fuera y sucios por dentro ilustraban a ciertos sectores del cristianismo. En esta nueva ilustración de las tumbas vemos retratado al llamado cristiano término medio, exteriormente atractivo por ciertas actitudes que adopta, pero en su interior muerto espiritualmente a causa de sus pecados. Tiene una imagen de devoción, de piedad, de santidad, pero niega el poder divino que puede transformarle en un ser nuevo unido a Cristo. Y mientras esta transformación no tenga lugar, la membresía en cualquier iglesia es nula, sin valor. No es más que una forma de hipocresía. Verdaderamente en estos tiempos, Dios nos necesita y nosotros le necesitamos a Él. Necesitamos cristianos que crean en la palabra de Dios y que la vivan, que la hagan realidad en su experiencia cotidiana. Y justamente esa es la razón por que yo les comparto estas palabras. Porque es que son lacónicas las palabras de Jesús cuando Él nos las expresa de esta manera. Al decírsela allá a los fariseos y a los escribas, también nos las está hablando para la posteridad, es decir, a nosotros. Le dice, ay de vosotros, ¿no? Y continúa con su lenguaje duro y procaz. Escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas.
Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Y mire, lo mismo ha sucedido en todas las épocas. Grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios y que han sido denunciados y ridiculizados por sus generaciones, reciben hoy honra y reconocimiento. Y nuestro Señor conocía realmente la naturaleza humana, la cual no ha cambiado. Seguimos siendo igualitos, la naturaleza ha sido siempre la misma. Por eso él decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Señor conocía realmente la naturaleza humana que no ha cambiado, y aquellos líderes religiosos que estaban honrando a los profetas del pasado pronto forzarían a Roma para que crucificase a Jesús, que en ese momento les estaba hablando. Y mire lo que dice el versículo 33. Qué palabras tan duras. Serpientes, les dice, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? ¿Podría usted imaginarse un lenguaje más fuerte? Al llamarles descendientes de serpientes, estaba echando por tierra la utópica doctrina de la fraternidad universal del ser humano y de la paternidad universal de Dios. Porque la única manera de convertirse en un hijo de Dios es recibiendo a Cristo, créame. Eso lo tenemos claro. El apóstol Pablo dice en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es evidente que el Señor realmente se expresó con palabras ásperas en este pasaje de Mateo. Y no olvidemos que Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados porque nos ama. Pero si le rechazamos, se va a convertir en nuestro juez. En el versículo 34 y 35 añade lo siguiente. Dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Y toca un tema bastante interesante. Aparentemente el asesinato de Zacarías había ocurrido recientemente. Y nuestro Señor comenzó recordándoles la trayectoria humana desde el principio, desde el asesinato de Abel hasta llegar a aquella misma época. Y puso en claro que él juzgaría a Israel por destruir a las personas justas y honradas. Estaba ciertamente contradiciendo a cierta filosofía actual que sostiene que al final del tiempo todos se salvarán, la famosa doctrina de la iglesia. No, todos somos hijos de Dios y todos se van a salvar. Y Jesús aquí estaba declarando que no, no se salvarían. Y este párrafo termina con el versículo 36, en el cual él anuncia: en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y con estas palabras estaba prediciendo la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Pero, ¿qué hizo a continuación? Vamos a observarlo porque después de pronunciar una denuncia tan grave, fíjese el contraste, Jesús lloró ante Jerusalén. Y observe que Mateo está escribiendo secuencialmente los hechos tal como acontecieron. En el versículo 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Jerusalén le había rechazado en aquella llamada entrada triunfal, ¿recuerdan? Cuando entra
lo que nosotros llamamos en nuestra cultura el Domingo de Ramos. Y ahora él estaba rechazando a Jerusalén. Fíjese el contraste. Entra triunfal, Jerusalén le rechaza, pero ahora él rechaza a Jerusalén. Pero fíjese la característica, estaba llorando sobre esa ciudad. Sí, él les había denunciado, pero también les amaba realmente y sabiendo el juicio que debía venir, lloró. Hubo un predicador en el siglo pasado llamado Dwight L. Moody y se dijo que en su época él fue el único predicador que debía predicar sobre el infierno porque lo hacía con una gran compasión. Y el Señor Jesús pronunció seguramente aquellas expresiones de lamentación que inició con la frase, ay de vosotros, con un corazón que se estaba quebrantando. Y recordemos que algunos creyeron que él era el profeta Jeremías, quien, aunque había sido pronunciado, aunque había pronunciado las más severas denuncias del Antiguo Testamento, había llorado al hacerlo. Y en mi opinión, hoy en día no deberíamos expresar ciertas acusaciones a menos que estemos personalmente conmovidas por ellas. Este capítulo 23 finaliza con el versículo 39, en el que Jesús dijo, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Fíjense que no eran solo los jefes religiosos los que estaban conmocionados, sino también sus apóstoles. Lo que sucedía les pareció un extraño giro de los acontecimientos. Ellos habían esperado que estableciese su reino en Jerusalén como su capital, pero en lugar de ello, él dijo que la casa de ellos, o sea, el templo, iba a quedar abandonado y que no le verían más hasta que dijesen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hay una parte muy importante que nosotros debemos entender y tiene que ver justamente con el arrebatamiento, pero también con la venida del Señor, donde Él reiteradamente habla de que vendrá, y esa es nuestra esperanza. En aquellos momentos Jesús estaba encaminando hacia la cruz, pero les estaba dejando a los suyos la certeza de que regresaría y que tal regreso sería entonces su verdadera entrada triunfal. Evidentemente, el reino iba a ser diferido, aunque ellos esperaban que iba a ser inmediatamente, pero no, él les difiere porque les dice la razón que ellos no lo habían entendido. Muchos burros no entendían. Cuando después de la muerte de Jesús, ellos iban en el camino a Emaús hablando, ay, no, tan chévere, no, esas vigilias con el Señor y esos milagros que hizo. Y el Señor se les para al lado y comienza, ¿y de qué hablan ustedes? Ay, usted no sabe, de Jesús, el que crucificaron. Y Jesús, yo me imagino a Jesús que se reía de estos petardos que no entendían. Entonces él se les adelantó y llegó allá a la casa. Y cuando ellos llegaron, ya Jesús estaba allá. Y entonces comenzaron a decir, ay, yo sí decía, ese era el Señor. Yo decía, yo no les quería decir, pero yo decía que era el Señor, pero eran petardos, porque eh, ellos no entendían todavía. El reino les fue diferido y algunos objetaron esta conclusión, pero ahí están las palabras del Señor. Él les dijo a sus discípulos que establecería su reino sobre la tierra en aquel tiempo, pero que vendría otra vez para hacerlo. Los apóstoles estaban sorprendidos y decepcionados con el aplazamiento a la vez, así que se dirigieron a él para formularle tres preguntas que las vamos a ver aquí en el capítulo 24 del 1 al 3. Los discípulos formularon a Jesús tres preguntas y él respondió a dos de ellas sobre la señal del final de los tiempos y la señal de su venida.
Allí hay en Mateo, en los capítulos 23 y 24, están los discursos conocidos como el discurso de los olivos, que constituye el último de los tres discursos principales de este evangelio. Y a modo de repaso diremos que estos tres discursos eran, primero, la constitución del reino, o el sermón del monte, ¿recuerdan? En Mateo capítulo 5. Su tema fue la ética del reino. Segundo, la continuación del reino, o el sermón del monte, que se encontraba en Mateo, no, perdón, la continuación del reino o el discurso de las parábolas del misterio. Son parábolas que están en el capítulo 13 de Mateos y que fue una exposición del estado actual del reino. Y en tercer lugar, la culminación del reino o el discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra allí, aquí en Mateo 24 y 25, donde se refiere al futuro del reino. Entonces se les considera los discursos principales debido a su extensión, contenido y propósito. En el primer párrafo del capítulo 24, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Y dice que habiendo denunciado a los dirigentes religiosos, dio la espalda a la ciudad de Jerusalén y declaró que el templo quedaría abandonado. Versículo 1 del capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense que el Señor les acababa de decir a sus discípulos que su reino sería aplazado y que el templo quedaría en un estado de desolación. Aquel tiempo estaba formado por, aquel tiempo no, aquel templo estaba formado por muchos edificios. Su construcción había sido dispuesta por el rey Herodes y las obras de edificación estaban en marcha. Así que el material utilizado, que era mármol blanco, le daba un aspecto hermoso. Los discípulos quedaron preocupados por aquella predicción sobre el templo, así que se acercaron a él señalándole los edificios. Y en el versículo 2 leemos, mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es como si él hubiese preguntado, ¿realmente lo ven? Los discípulos debieron haber pensado que sí, que lo veían. Y esta es una buena pregunta para que la consideremos en nuestra sociedad contemporánea hoy. ¿Vemos nosotros realmente el mundo a nuestro alrededor? Algunas veces, contemplando lugares maravillosos de esta tierra, podríamos preguntarnos si los vemos como son en realidad. Y lo que quiero decir es que, como todo está bajo el juicio de Dios y a pesar de su esplendor, toda obra y realización del ser humano algún día desaparecerán, está claro que ello no nos parece posible y eso es lo que debieron haber pensado los sorprendidos discípulos, que al escuchar a Jesús, que no quedaría ni una piedra sobre otra, habrán quedado conmocionados, no cabe duda. Y uno de los detalles que impresiona al turista de hoy, al peregrino que visita el Muro de las Lamentaciones allí en Jerusalén, yo he tenido la oportunidad de estar allí 28 veces y cada que voy, yo toco esas piedras, las toco y las miro y las observo y yo digo, qué increíble, ¿sí? Qué increíble todo esto. Estamos tocando allí de lo que tanto Jesús habló. En el antiguo emplazamiento del templo en Jerusalén, allí observamos que dicho muro ha sido construido con piedras procedentes de diferentes edificios a lo largo de distintos periodos del tiempo. Y en la parte más alta del templo, excavaciones recientes han demostrado lo mismo. Allí se pueden ver toda clase de piedras de diversas épocas. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando el general romano Tito conquistó Jerusalén en el año 70, destruyó realmente la ciudad y como no quedó ninguna piedra de las originales sobre otra, los constructores tuvieron que traer piedras de varios lugares.
Y aunque para nosotros aquel acontecimiento sea historia antigua, para los discípulos la revelación de Jesús fue una experiencia horrible y continuaron hablando de ello. Y fue así que acudieron a él para hacerle tres preguntas. Leamos el versículo 3 de este capítulo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es decir, las tres preguntas fueron, ¿cuándo ocurrirá esto? Es decir, lo que provocaría que no quedase piedra sobre piedra. Dos, ¿cuál sería la señal de tu regreso? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra entre los versículos 23 al 51, más adelante. El Señor Jesús iba a responder a aquellas tres preguntas y sus respuestas son conocidas como el discurso del Monte de los Olivos porque tuvieron lugar allí en el monte. Pero eso pues será materia de estudio en otra oportunidad. Creo que con todas estas enseñanzas que están, fíjese, en todo un capítulo, prácticamente capítulo 23, versículo 23, hasta el capítulo 24, versículo 3, observen toda la riqueza espiritual que hay aquí. Es increíble. Y cómo nosotros podemos ir paso a paso descubriendo los propósitos de Dios al compartir las palabras que compartió. Se dice que las últimas palabras que pronuncia una persona vienen a constituirse las más importantes, las que más se recuerdan. Y esta era parte de las últimas palabras que Jesús estaba pronunciándole a sus discípulos allí en Jerusalén antes de que fuera crucificado. No sé, digamos, cuál es la idea que usted tiene sobre este, este pasaje que les he compartido hoy y cada una de estas disquisiciones, diría diría un intelectual, estas disquisiciones, cuando uno va analizando detalle a detalle la palabra de Dios y el momento que estaban viviendo y lo que eso significa para nosotros hoy en día, porque indudablemente nosotros hoy en día estamos esperando la continuación de eso que Jesús les estaba diciendo allí. Nosotros ahora lo estamos esperando. Él dijo que regresaría para entrar glorioso nuevamente a la ciudad, para restaurar todas las cosas que los discípulos esperaban en aquella época, pero que privilegiadamente a nosotros nos corresponde hoy en día disfrutar de ese privilegio.